Listo, y tú mueves en la casa donde estás. Cuando se reunió, seis, 6:30. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ok. No, 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 yo aquí estoy sentada en mi oficina oficiosa. Listo, entonces confirma tu clave que se puede y me mandas tu WhatsApp y me dices que ¿listo? No, no, porque imagínate que hoy se fue, hoy tuvo que pues un trabajo, un contrato pequeñito que estaba planeado porque fue 2 semanas para Perú, justo las 2 semanas que estaba librando, o sea, con fin de semana y todo incluido. Entonces pues, estaba sola con los 2 niños, afuera que había social. Hola, hola. Probando, probando. Probando el sonido. Sí. Buenas tardes. Sí, probando. Pues sí, hay más, pues ahí más o menos, yo no sé si es como es que había un techo bien fuerte. Listo, no necesito, entonces te confirmo, chao. Pues, pues. Hola, Santi, ¿me oyes? Yo no te oigo. ¿Me oyes, Santi?
Yo no te oigo. Buenas tardes, probando, probando. Hola, hola, hola Santi. Hola, ¿me oyes? Hola, hola, hola. Wow. Hola. Quita la cámara. Hola. ¿Me oyes, mi Santi? Hola. Estoy escuchando ruido. Habla. Ahí estoy escuchando algo. Probando, probando. Hola, buenas noches para todos. Vamos a dar 5 minutos de espera para empezar nuestra conferencia, nuestro webinar del día de hoy, para que terminen de llegar nuestros asistentes. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Mil gracias por estar en nuestro webinar del mes de mayo. El día de hoy con un tema bastante importante que es la prevención de errores de medicación a través de los programas de farmacovigilancia de la industria nacional acá en Colombia. El día de hoy nos acompaña el doctor Santiago Garnica. Él es químico farmacéutico de la Universidad Nacional, es epidemiólogo, es el líder de proyectos de investigación, capacitación e intervención en farmacoepidemiología, farmacovigilancia y seguridad del paciente, desarrollados en diversas entidades, instituciones prestadoras de servicios de salud, EPS, operadores logísticos y ahora en la industria farmacéutica. Se ha desempeñado a nivel gremial como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios. También fue miembro de junta directiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y actualmente es el coordinador de seguridad del paciente en Vitalis. Entonces, Santiago nos va a comentar la experiencia que han tenido desde el programa de farmacovigilancia de Vitalis para la prevención de errores de medicación. Este proyecto, uno de los que nos va a comentar, de las estrategias que nos va a comentar, fue seleccionada en el International Society of Pharmacovigilance Annual Meeting del año pasado, el 2017 en Liverpool, para ser presentado como experiencia exitosa. Entonces nos parece muy importante que la conozcamos, que veamos que en el país, por lo menos acá en Colombia, se están realizando muchas actividades y esto pues son temas para mostrar y reconocernos también como latinoamericanos. Entonces le voy a dar la palabra a Santiago para que nos cuente acerca de su experiencia. Y Santiago, con la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir tus conocimientos con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Ángela, muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Buenas tardes a todos. ¿Me confirmas, Ángela, si me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando perfecto. Perfecto. Listo. En esta tarde es un placer estar con ustedes compartiéndoles la experiencia que hemos tenido desde Vitalis en seguridad del paciente y farmacovigilancia. Para iniciar, quisiera comentarles básicamente, para comenzar, ¿quién es Vitalis? Vitalis es una compañía farmacéutica de capital colombiano con 40 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de medicamentos genéricos. Nos caracterizamos por contratar en responsabilidad social a madres cabeza de familia. Tenemos más de 900 colaboradores, más de 6 plantas de producción certificadas en Colombia y México. Todo esto para comentarles que tenemos una responsabilidad muy grande con la población, no solo colombiana, porque se distribuyen medicamentos a 22 países, pero para darles el dato de Colombia únicamente, en el 2017 se comercializaron más de 16 millones de unidades, ampollas y viales de medicamentos, lo cual traduciendo a número de tratamientos uno por uno, con unidades promedio por tratamiento, se estima que se distribuyeron más de 16 millones de tratamientos que equivaldrían a 16 millones de pacientes. En ese sentido, nos hemos dado cuenta que la población es muy diferente. Hemos identificado que las poblaciones dentro de una misma ciudad inclusive son bastante diferentes y las respuestas a los medicamentos también lo son. Asimismo, los medicamentos se prescriben de formas diferentes y se utilizan o se administran de forma diferente, hablando a nivel institucional. Para contextualizar, Vitalis comercializa medicamentos genéricos y en este sentido quiero traer a colación la edad de algunas de las moléculas que más comercializamos. Por ejemplo, vancomicina es un antibiótico que nació en el 1955, es decir, a hoy tiene 63 años en el mercado. Asimismo, la claritromicina, por ejemplo, ya va para 30 años y otros medicamentos que utilizamos mucho en la práctica clínica cotidiana, como la piperacilina tazobactam, el meropenem, tienen 26 y 24 años
y relajantes o bloqueantes neuromusculares como rocuronium y cisatracurio tienen ya casi 25 años. En ese sentido, quisiera comentarles para nosotros en Vitalis cuáles son los principales objetivos de la farmacovigilancia. Inicialmente, como les comentaba, el perfil de seguridad de las moléculas que acabamos de ver, que son un ejemplo, ese perfil de seguridad es bien establecido. Son moléculas con un perfil de seguridad conocido, lo cual nos permite revisar posibles aumentos de frecuencia de reacciones adversas a medicamentos. En segundo lugar, no podemos descartar que en algún momento se pueda presentar alguna reacción nueva que no conozcamos. Sin embargo, pues la probabilidad de esto es muy baja. Pero aún allí, así está como de los principales objetivos. En tercer lugar, está identificar factores de riesgo. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que una reacción determinada se pueda manifestar? Y en cuarto lugar está mejorar el uso de los medicamentos. Olvidé comentarles, Vitalis comercializa la mayoría de los medicamentos a nivel institucional llegan a clínicas y hospitales. Estamos iniciando fuertemente en el canal comercial, esto quiere decir acceso directo a pacientes, y estamos desarrollando una estrategia de farmacovigilancia orientada a los pacientes también. Entonces, ¿cómo hacemos la farmacovigilancia en Vitalis? Tenemos un centro de excelencia en farmacovigilancia que depende de la dirección médica, en donde se conforma por un grupo multidisciplinario compuesto por médicos y químicos farmacéuticos dispuestos a trabajar en la seguridad en el uso de los medicamentos. Para resumir, este es el modelo de cómo hacemos gestión de riesgo. Tenemos unas entradas o un ingreso de información que es a través del equipo de atención en salud, es decir, profesionales, médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, pacientes. Hemos recibido ya reportes de pacientes iniciando nuestra distribución en droguerías y farmacias. Estudios de uso en vida real, hacemos investigaciones de cómo se comportan estos medicamentos en la práctica médica o clínica cotidiana. Revisión de la literatura médica a través de servicio al cliente o a través del cliente interno. Basados en esto, nuestras entradas son las notificaciones. En ese sentido, en Colombia, por ejemplo, los hospitales por norma tienen que reportar a la Autoridad Regulatoria Nacional, en este caso INVIMA. Desafortunadamente, en este momento no está establecido por norma que el hospital reporte también o ponga en copia al laboratorio farmacéutico, que es lo que estamos promoviendo desde el CEF, promoviendo que a su vez, como se reporta a la autoridad regulatoria, se reporte al titular de registro sanitario. Y el CEF de esta forma retroalimenta al INVIMA y al reportante en la entidad correspondiente. Hemos generado diferentes estrategias para promover estos reportes, generando folletos, capacitaciones, materiales educativos para vencer esa barrera de la notificación. Actualmente tenemos una ventaja, y es que el reporte se realiza online a la entidad regulatoria y se puede descargar un formato en Excel que contiene toda la información clave de los casos, y esta puede ser compartida. Al interior de la compañía también manejamos una política que corresponde a que cualquier colaborador, funcionario de Vitalis que conozca o tenga disposición de información sobre algún evento adverso, lo pueda notificar al Centro de Excelencia en Farmacovigilancia en un plazo no mayor a 24 horas. Resumiendo los objetivos de la farmacovigilancia, vamos a ver los tres primeros casos. El primero es el aumento en la frecuencia de reacciones adversas, la detección temprana y la identificación de factores de riesgo. ¿Cómo logramos esto? En primer lugar, con la gestión caso a caso de reportes. Nosotros nos caracterizamos por reporte que se recibe, reporte que se contesta. Esto quiere decir que se envía un informe caso por caso al reportante con un análisis basado en un análisis médico y farmacéutico.
teniendo en cuenta muchos factores como las patologías de base del paciente, la edad, el género, el peso, y por ende el índice de masa corporal, y analizamos otros factores como los medicamentos concomitantes, entre ellos las interacciones medicamentosas, posibles incompatibilidades o elementos de administración de los medicamentos en general, para dar una conclusión y unas recomendaciones. En ese sentido tenemos unas entradas y unas salidas para la acción. Con esas entradas se hace un análisis de riesgo a través de una identificación, estimación y evaluación de los riesgos, que a través de una gestión médica y farmacéutica con enfoque en el paciente, en la seguridad del paciente, permiten generar estrategias de prevención y mitigación de riesgo, de comunicación de los riesgos o las actualizaciones regulatorias a que haya lugar. Para generar acciones a través de, ejemplo, capacitaciones, materiales de seguridad o cambios en la información de seguridad de los productos. Con eso tenemos cubiertas los tres principales objetivos de la farmacovigilancia. Sin embargo, hay un cuarto en el cual nos hemos enfocado de manera, haciendo énfasis en este sentido, y para ello, en ocasiones hemos tenido que enviar a los medicamentos de vacaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nos centramos en trabajar en las personas que utilizan los medicamentos. Hemos identificado que una gran parte de las reacciones o de los eventos que se nos notifican tienen como causa una utilización inadecuada de los mismos. Es importante recordar que en los hospitales o en los lugares donde se atienden pacientes, son personas realizando una atención en salud a otras personas. Uno de los principales programas que tiene Vitalis se denomina Úsalo Bien. Este Úsalo Bien es unas capacitaciones específicas que se hacen en los servicios de enfermería de los hospitales. Vamos a capacitar a las personas que reconstituyen, diluyen y administran medicamentos en caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que en los horarios de administración observamos cómo es la manipulación de los productos e intervenimos inmediatamente realizando las recomendaciones respectivas. Este programa ha sido de amplia difusión y ha sido muy bien recibido por parte de las instituciones, reduciendo significativamente eventos como las flebitis químicas. Para brindarles un ejemplo de los resultados del Úsalo Bien, tuvimos un pico de reportes de flebitis química relacionada con el medicamento oxacilina. Oxacilina es un beta-lactámico que hoy en día sigue siendo utilizado para tratar Staphylococcus aureus meticilino sensible. Tuvimos un pico en el 2015 en el cual el 45% de los reportes se debían a flebitis. Luego de realizar el Úsalo Bien, esos reportes cayeron a un 3% dentro de lo esperado. ¿Qué encontramos? Encontramos, a su vez, como realizamos la capacitación, identificamos nuevos factores de riesgo y vamos alimentando las capacitaciones o los materiales de capacitación. Hemos identificado que uno de los factores de riesgo principales en eventos adversos con antibióticos es la reconstitución inadecuada de los productos. Es decir, utilizar el solvente inadecuado que genere incompatibilidades, utilizar menos solvente del recomendado en la etiqueta del producto y usar técnicas inadecuadas para la reconstitución. Ese es un elemento principal que hemos abordado desde las capacitaciones presenciales como el Úsalo Bien. Otros elementos que hemos abordado es la dilución de los medicamentos y la administración, los tiempos y los horarios de administración. En este sentido hemos generado materiales incluyendo videos educativos y capacitaciones dirigidas a reconstituir adecuadamente los productos. ¿Esto qué quiere decir? Respetar las condiciones declaradas en la etiqueta que han sido estudiadas y validadas en su estabilidad y en su compatibilidad. En la clínica encontramos escenarios muy diversos. Este es un ejemplo que colocamos tradicionalmente
Y es que la administración de los medicamentos a veces más que una ciencia es un arte. Sobre todo en las unidades de cuidado intensivo se realizan maniobras que se considerarían técnicamente inválidas, pero siempre hay que pensar en que hay una persona que está siendo atendida y que seguramente necesita de este tipo de intervenciones para salvar su vida. En ese sentido, damos recomendaciones para lo que hay que hacer, hacerlo de una forma que permita reducir o minimizar los riesgos. Estos videos, aquí en la foto ustedes pueden observar la técnica adecuada de reconstitución de un medicamento, que es ubicando la jeringa encima del frasco, eh, deslizando o inyectando el solvente por las paredes del frasco. Generalmente o en el 99% de los casos hemos identificado que se realiza al contrario, generando riesgos como derrames y esto conlleva a accidentes como que resultan en alergias y en resistencia en el personal que manipula los medicamentos, así como dosis perdidas. Hemos identificado también que una gran parte de los reportes de farmacovigilancia que recibimos corresponden a alergia e hipersensibilidad a medicamentos. Para esto hemos desarrollado folletos e instructivos que permiten comprender, analizar, clasificar y estudiar de una forma más amplia este tipo de eventos. También para aquellas moléculas con las cuales recibimos mayor cantidad de reacciones adversas, y generamos folletos de uso seguro específicos para estos productos. En este caso, por ejemplo, la vancomicina genera una reacción adversa que se llama síndrome de hombre rojo por administración rápida del mismo, por lo cual hemos capacitado a las personas que administran en respetar los tiempos de infusión en función de la dosis. Para darles un ejemplo, gran parte de los reportes que recibimos relacionados con hipersensibilidad se asocian a rash. Sin embargo, a través de estos elementos educativos nos ha permitido ampliar el rango de términos relacionados con el evento. Es decir, no es lo mismo un rash que una urticaria. Mientras una urticaria es un abón o un exantema o una protuberancia en la piel, un rash puede ser simplemente pigmentación. Y hay medicamentos que en su gran mayoría causan rash y otros causan urticaria. Eso nos permite tener un elemento adicional que nos permitiría elevar la probabilidad de cierto medicamento como asociado o no a un evento. También hemos identificado que del grupo de medicamentos que recibe el paciente, generalmente se asocia la reacción adversa con el último que se administró. Sin embargo, hemos revisado o resaltado que hay diferentes tipos de manifestaciones dependiendo del tiempo. Es decir, hay reacciones inmediatas que pueden ser en minutos, pero también pueden ser en horas. Y reacciones retardadas que pueden ser en días, pero también en algunas ocasiones pueden ser en horas. Por lo cual hay que realizar un estudio más profundo, ojalá con la intervención de alergología para identificar el medicamento con una mayor probabilidad de haber causado el evento, teniendo en cuenta que a veces carnetizamos a los pacientes como alérgicos cuando en realidad puede que no sea a ese principio activo. Vitalis contamos también con un programa de identificación de medicamentos. Se compone de diferentes frentes, desde el envase como tal, que permite una diferenciación para seguridad del paciente, también desde el envase de las ampollas, un envase OPC de seguridad que mejora la utilización por parte de quien manipula el medicamento, reduciendo la tensión de ruptura, reduciendo el riesgo de cortes y de fragmentos de vidrio al interior de la solución. También tenemos una estrategia de diferenciación entre productos que ya les voy a hablar enseguida.
En ese sentido tenemos medicamentos de alto riesgo y medicamentos similares. Para medicamentos de alto riesgo, que son los tal vez de los ejemplos más sonados en seguridad del uso del medicamento, eh, hemos identificado una oportunidad de mejora en cuanto a la marcación. Eh, el logo del medicamento, la idea es que esté marcado dentro del vial, es decir, que el vial en su etiqueta tenga marcado el logo de alto riesgo. Nos hemos encontrado que no hay una uniformidad en la marcación o clasificación de los medicamentos de alto riesgo, por lo cual decidimos colaborar con un obsequio, que es un elemento de marcación que se añade al vial por ahora mientras se tiene una definición del logo de alto riesgo. También hemos trabajado en mejoras de agrafes y flip-off, que es la tapa que recubre el agrafe de los viales. Y también en plegadizas hemos impreso la información clave de los productos en las caras principales del medicamento para favorecer la identificación. En cuanto a medicamentos con nombre o aspecto similar, que se denominan los medicamentos LASA, que viene del inglés Look Alike, Sound Alike, o las iniciales de este nombre, ha sido uno de los principales causantes de errores de medicación en hospitales y también a nivel ambulatorio. Podemos encontrar este problema tanto en viales como en ampollas. No solo se presta para medicamentos inyectables, sino también para medicamentos orales. Sin embargo, los medicamentos inyectables que maneja Vitalis se están interviniendo para reducir este riesgo. Hablando ya de Mundial de Fútbol que se nos avecina, ustedes pueden ver acá dos personas diferentes. Una es un ciudadano iraní y la otra es un goleador argentino, para que ustedes distingan cuál es cuál. Lo mismo sucede con ejemplos de expresidente de los Estados Unidos y un ciudadano de la India. Si vamos a revisar la mortalidad por errores de medicación, encontramos que por errores de atención en salud en general, casi 100.000 personas fallecen anualmente por errores en este sentido. Ya lo que corresponde como medicamentos como tal, 7.000 personas, según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, mueren anualmente por error de medicación. Cuando vemos a qué se deben estos errores, a nivel hospitalario y ambulatorio, en general en estos dos ámbitos, se estima que 1 de cada 3 errores de medicación son causados por problemas de etiquetado y empaque de los medicamentos. Y a nivel hospitalario, después del factor humano, el medicamento es la segunda causa de error de medicación en este sentido. ¿Y a qué se debe la contribución al error de medicación del producto como tal? Al diseño, al etiquetado, al envasado o a la confusión en los nombres. ¿Y cuáles son las causas o los problemas frecuentes en el etiquetado que favorecen los errores de medicación? Básicamente son 3 cosas. Uno, la apariencia similar entre productos. Es decir, un ejemplo sonado ha sido en un carro de paro se encontraba una ranitidina en vez de una atropina y pues con los riesgos que esto conlleva para un paciente que entre en paro. Información no legible o incomprensible. A veces para leer la información importante de una ampolla hay que hacer muchas cosas para poderla leer porque a veces es muy difícil de comprender. Y los nombres similares de los principios activos o de las marcas. En ese sentido se ha trabajado mucho en diferentes frentes para que la prescripción se realice en denominación común internacional. Sin embargo, entre principios activos también se identifican similitudes. Haciendo la introspección,
y devolviéndome un poco a los principales objetivos de la farmacovigilancia, cabe resaltar que oficialmente en Vitalis no tenemos ningún error de medicación reportado por similitud de productos. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que cambiar el enfoque del relacionamiento con los clientes, hacer presencia y digamos que facilitar la comunicación para que desde el Centro de Excelencia en Farmacovigilancia Vitalis se lograra identificar esos factores de riesgo de error de medicación en el ámbito clínico. Y nos encontramos con este escenario, una foto de 10 productos diferentes cuya apariencia visual es muy similar o era muy similar. Intervinimos el etiquetado de los productos para llegar a este cambio significativo. Acá podemos encontrar 10 productos diferentes, una muestra de los casi 140 productos con los que contamos. Iniciamos con la ampolletería, cuyo riesgo de error era significativamente más alto, y continuamos con el cambio del etiquetado para viales. ¿Cuáles son esos cambios principales que observamos? La diferenciación por colores entre productos diferentes y entre concentraciones del mismo principio activo. Tenemos concentraciones críticas en rojo, por ejemplo, esta gentamicina de 160 miligramos, su apariencia era muy similar a la gentamicina de 20, lo cual pues implicaba un riesgo muy grande en instituciones donde había unidades neonatales que pudiese llegar a una gentamicina de 160 miligramos. Se marcó en rojo para las concentraciones críticas. La etiqueta desde el material se cambió, una etiqueta de fondo blanco con adhesivo de seguridad que permitiera un mayor contraste con los colores. El texto orientado verticalmente de tal forma que la ampolla simplemente hay que acostarla para leer toda la información crítica en un solo campo visual. Ya no hay que levantarla, ni rotarla, ni verla a contraluz para poder adivinar de qué se trata. Y por esta intervención que hicimos hemos recibido varias menciones. Una de ellas este proyecto se seleccionó como una de las mejores iniciativas de valor compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá, capital de Colombia. Y fue el impulso para certificarnos como Vitalis en buenas prácticas de innovación. También hemos generado diferentes acercamientos con clientes, que en este caso ya cambiaría de cliente a partner o un trabajo colaborativo. Hemos publicado trabajos, por ejemplo, el que ustedes pueden ver a la izquierda, son las recomendaciones para monitorizar niveles plasmáticos de vancomicina en adultos. Hicimos toda una revisión sistemática de guías internacionales, estableciendo pautas y generando confianza y consenso en estrategias como la farmacocinética clínica para prevenir tanto fallos en efectividad como en seguridad con los medicamentos, en este caso antibióticos. También hemos hecho convenios con hospitales regionales, hospitales del estado, en los cuales hemos realizado trabajos en prevención o mitigación de riesgos en farmacovigilancia. El caso de la derecha es para comentarles que en un hospital del Caribe colombiano decidieron retirar la dipirona de la guía farmacoterapéutica, es decir, no dejar a disposición de ningún médico o de todo el equipo de atención en salud la dipirona, basados en riesgos que ya se habían identificado previamente, como en Estados Unidos la granulocitosis y otro tipo de discrasias sanguíneas. Se decidió retirar el medicamento. Sin embargo, después o con los meses se identificó que se cambió la dipirona por tramadol, es decir, mientras caía el consumo de dipirona, se incrementaba el uso de tramadol. Como ustedes saben, el tramadol tiene un perfil de seguridad también conocido, tiene unas reacciones adversas particulares, en las cuales pues, las principales son náuseas, vómitos, mareos,
pero también tiene otras reacciones que a nivel ambulatorio no se conocen mucho, como alucinaciones, por ejemplo, eh, y hubo una alerta en el hospital porque se aumentaron este tipo de reacciones adversas no ampliamente conocidas, pero sí descritas en el perfil de seguridad de los productos, por dosis muy grandes, por no escalonamiento de las mismas dosis y por infusiones rápidas del medicamento intravenoso. Se realizó una intervención en este sentido, capacitando al personal médico y de enfermería. En estos riesgos se logró iniciar con dosis bajas del medicamento, 25-50 miligramos, e ir escalonando según la necesidad, y las reacciones adversas graves se redujeron significativamente. También hemos presentado trabajos, en este caso el cambio o la estrategia de identificación de productos de medicamentos vitales. Se presentó en el encuentro número 17 de ISOP, de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, realizada en Liverpool, Inglaterra, en el mes de octubre del año pasado. Allí uno de los principales tópicos era innovación para la seguridad del paciente, en el cual pues tuvimos visitas de representantes de varios países, una diversidad muy grande, en el cual nos hemos dado cuenta que estamos siendo ejemplo no solo para Colombia, sino también para otros países, en la innovación para facilitar la seguridad del paciente, para reducir riesgos de similitud de productos y prevenir errores de medicación. Ya para ir concluyendo, y me devuelvo un poco acá, perdón, a los principales objetivos de la farmacovigilancia, estamos abordando diferentes escenarios. En este caso, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia decidió ah, eh, facilitar la presentación de esta experiencia, teniendo en cuenta que gran cantidad de laboratorios farmacéuticos se enfocan en la detección de reacciones adversas nuevas, inicialmente productos biológicos o biotecnológicos. Sin embargo, hay otro componente importante de la farmacovigilancia, que es el uso de los medicamentos. No solo detectar a las frecuencias de reacciones adversas conocidas, sino también identificar, como les comentaba, factores de riesgo, lo cual derive en un programa de capacitaciones, de entrenamiento, de comunicación de los riesgos para mejorar el uso de los productos farmacéuticos. En ese sentido, la principal estrategia de abordaje de Vitalis ha sido el relacionamiento con personal tanto médico como de farmacia, como de enfermería, para lograr identificar esos casos que tal vez no son reportados, como los errores de medicación. En Colombia estamos apenas creciendo en el reporte de este tipo de eventos, y hemos logrado recopilar aquellos casos que tal vez pasarían por alto porque no son reportados o no cumplen todos los criterios para ser configurado como un caso. Es decir, es muy difícil contar con un paciente identificable o con un caso puntual, teniendo en cuenta que aún se maneja la punitividad en el reporte. Es decir, a la persona que comete el error es muy probable que se le castigue por eso. Eh, en ese sentido, en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia también se están desarrollando grupos de trabajo para facilitar el reporte y también para centrarnos en la seguridad del paciente. Básicamente es esto, somos personas atendiendo a personas, recordar siempre este ejemplo, y no solo es para la prescripción, ni para la administración, ni para la dispensación, sino también para el reporte. A veces el reporte no se lleva a cabo por diferentes factores sociales, ambientales, económicos de la institución, y es difícil contar con él. Por eso a veces hay que ir a buscar el reporte a las instituciones. Eh,
básicamente es lo que les quería compartir. Les agradezco mucho su atención y si tienen preguntas, con mucho gusto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu tan interesante presentación. Realmente que se siente muy bonito saber que en Colombia estamos siendo ejemplos para otros países con estas estrategias tan interesantes y que requieren, claro, un trabajo muy arduo de parte de ustedes, pero que se ve el impacto a nivel de los pacientes y a nivel institucional. Veo que Carla Ríos tiene la mano levantada. No sé si Carla quiere hacer alguna pregunta porque no veo preguntas en el panel. Pero Carla, si quieres hablar, solo tienes que desactivar tu micrófono. Activar, perdóname, tu micrófono. O si quieres escribir la pregunta, también lo puedes hacer. Y mientras tanto, pues los invito también a los demás a hacer sus preguntas y yo le voy a hacer una pregunta a Santiago. Eh, y es, siempre que a una institución llega un laboratorio, hay cierto recelo con el tema de la información que se le entrega al laboratorio, de cuál es el interés real del laboratorio cuando ingresa a la institución, porque tenemos todavía un sesgo muy fuerte hacia las prácticas conjuntas entre los laboratorios y las instituciones. Yo quisiera saber cómo les ha ido a ustedes en ese construir conjunto con las instituciones, si tuvieron una buena recepción al principio o si las personas estaban muy prevenidas de que les estaban revisando sus procesos, sus tareas. ¿Quieres contarnos un poquito de cómo ha sido ese trabajo conjunto, por favor? Claro, es una excelente pregunta y es básicamente resume la estrategia que hemos tenido. Eh, Al principio fue muy complicado establecer un relacionamiento directo con los hospitales o con las instituciones, teniendo en cuenta que aún hay una recelo o una barrera de comunicación entre la industria farmacéutica y los profesionales de atención en salud. Eh, en experiencias previas laborales me desempeñé en clínicas, en hospitales, y al llegar a farmacovigilancia desde la farmacéutica, detecté esa prevención de los mismos colegas, las mismas personas con las cuales pues habíamos trabajado previamente, hacia ese relacionamiento que en algún sentido pudiese verse desde la perspectiva del paciente. Logramos a través del tiempo, a través de esas respuestas individuales de los casos de farmacovigilancia, dando recomendaciones puntuales, claras, recomendaciones, digamos que prácticas para prevenir los riesgos en los casos en los que sea posible prevenirlos. Y a través de esas respuestas fuimos ganando confianza, fuimos ganando un espacio hasta terminar en que nos invitaron o nos han invitado varias veces a los comités de farmacia de varias clínicas, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades, a comentarnos casos puntuales. La semana pasada estuvimos en el Meta, en Sogamoso, en Boyacá, en varios departamentos, y podemos compartir e intercambiar experiencias desde un escenario muy colaborativo. Es decir, ya esta estrategia de identificación de medicamentos nos ha permitido tener como una carta de presentación y en decir, se puede, cuando conocemos los riesgos y se identifican esos riesgos, es posible prevenirlos o mitigar el riesgo de los mismos. Entonces, con el tiempo y con el trabajo, ganando la confianza entre las partes, es posible llegar a intervenciones como las que ustedes acaban de ver. Vale, Santiago, mil gracias por tus comentarios.
Acá la doctora Rosana Ramírez nos está diciendo que realmente quieres darte una felicitación por el compromiso institucional con el uso seguro de medicamentos e invitar a los demás asistentes a implementar estrategias con los clientes en pro de la educación. Entonces te transmito ese mensaje de la doctora Rosana. Muchas Aparte, gracias. aparte de eso, la doctora Rosana también nos hace una pregunta y es, ¿con cuántas instituciones están implementando esta estrategia de educación? Y yo quisiera complementar esa pregunta con, bueno, entiendo que lo que pregunta la doctora Rosana es frente al alcance, pero ¿cómo logran llegar a tantas instituciones en el país? Porque ese uno a uno creo que es, claro, es muy beneficioso, pero también implica muchos recursos. Entonces, ¿con cuántas instituciones y cómo hacen para lograr llegar a todas estas instituciones, Santiago? Y bueno, ha sido una estrategia que ha sido, perdón, valga la redundancia, bien recibida por parte de la fuerza comercial. Es decir, la fuerza comercial ha tenido presente siempre la seguridad del paciente y la farmacovigilancia entre sus actividades cotidianas. Esto nos ha permitido, aparte de las instituciones que desde el área médica y el área de farmacovigilancia hemos podido acceder directamente, la cobertura se ha ampliado en el voz a voz con la fuerza comercial. Es decir, el trabajo conjunto entre áreas de una misma compañía puede dar lugar a un crecimiento en cobertura. En este sentido, hemos recibido invitaciones en más de 25 ciudades del país. No tengo el dato puntual del número de instituciones en las cuales hemos participado, pero sí hemos accedido a más de 3.000 personas en toda Colombia. Personas o profesionales desde farmacia, eh, médicos, hemos capacitado en buenas prácticas eh, en uso racional de antibióticos, en farmacovigilancia, en seguridad del paciente, en buenas prácticas de administración de medicamentos parenterales. Es decir, tenemos como un portafolio de capacitaciones y de espacios para brindamos a las instituciones y a través nuestro directamente o a través de la fuerza comercial se ha podido coordinar las mismas y han sido bien recibidas y también el voz a voz, es decir, hoy en día o esta semana hacemos un úsalo bien en la institución A y la persona de la institución o la enfermera mañana está en la institución B, habla del programa y se coordina una capacitación en esa clínica a través del voz a voz. Súper interesante, Santiago, mil gracias. Carla Ríos de Perú nos pregunta, bueno, te saluda inicialmente, te dice buenas noches, Santiago, un gusto saludarte después del encuentro de farmacovigilancia en Medellín en el año 2015. Y te pide el favor si podrías repetir las estrategias que usas para disminuir errores de medicación. Observé en una diapositiva esas estrategias. Creo que tal vez está hablando de la diapositiva 15, en las cuales estabas mostrando como las estrategias en general. Perfecto. No sé si quisieras ver puntualmente la diapositiva de gestión de riesgo. Sin embargo, voy a mostrarte esta nuevamente, que es como al- la imagen que resumen como las estrategias o las acciones en gestión de riesgo, que son informes de casos individuales. Esto quiere decir recomendaciones puntuales caso a caso, en los cuales pues nos hemos hecho fuertes. Las capacitaciones específicas, ya sea en administración, en prescripción o en dispensación de medicamentos, material de seguridad del producto, es decir, folletos por medicamento que tienen que ver con los principales riesgos que hemos identificado, generalmente en la administración del medicamento, aunque también en la prescripción, por ejemplo, con vancomicina hemos generado materiales para tanto prescripción como para monitorización de niveles plasmáticos. Y también pues estamos muy atentos a los cambios de información de seguridad que haya que hacer en los IPP o información para prescribir. Voy a mostrar ya en errores de medicación como tal,
Tal vez no mostré esta diapositiva, pero es muy importante revisarla. Perdón, la estoy acá buscando. Que resume cuáles fueron las intervenciones que se realizaron en el producto para reducir errores de medicación. Eh, Acá está, perdón, acá está. La primera es la diferenciación entre productos. Traigo como ejemplo las ampollas ámbar, han sido como de las más comentadas. Yo les comentaba hace unos minutos que no tenemos errores de medicación reportados, pero sí comentarios. Por eso es tan importante prestarle atención no solo al reporte, sino también a esa información pequeña que en algún momento no configura un caso de farmacovigilancia como tal, pero sí puede llevar a tener una señal, en este caso, entre comillas, una señal de riesgo en error de medicación. Eh, y esta es la principal estrategia, diferenciar entre productos diferentes a través del etiquetado. Ah, Pueden ver acá diferentes fotos, cambios significativos en el etiquetado. La etiqueta era transparente, ahora pues tiene un fondo blanco que permite resaltar mejor los colores. Diferenciación entre concentraciones de un mismo principio activo, por ejemplo una dexametasona de 4 y de 8, actualmente tiene un color diferente. Las letras mayúsculas que han sido, o es una estrategia recomendada por la FDA inicialmente y luego por el ISMP, que es el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, que es una entidad que trabaja a nivel mundial en este sentido. Y ya a través de estudios neurolingüísticos han establecido cuál es la parte de la molécula que se debe resaltar en mayúscula. No hay que inventarlo, ya está escrito. Ya hay artículos, ustedes los pueden buscar en Google de Tolman Lettering del ISMP, están en inglés y en español. El ISMP tiene versión España y versión Brasil. Eh, Estamos recomendando desde varios frentes que haya la capítulo Colombia, pero sí tenemos ejemplos en español. Por ejemplo, cefazolina y la cefotaxima ya tiene la parte de la molécula que resaltar. El tramadol, por ejemplo, que ustedes ven acá, tiene ya las mayúsculas que recomienda el ISMP para que en una lectura rápida del principio activo ya se haya o se forme una mejor imagen de lo que es respecto, por ejemplo, a trazodona, que es su par LASA en nombres. En ese sentido se han, perdón, implementado estas estrategias en aquellos principios activos únicamente que están ya definidos por la FDA y el ISMP. La etiqueta con fondo blanco permite mayor contraste de color, como les comentaba, y el texto vertical permite mejor lecturabilidad sin necesidad de rotar la ampolla o de ponerla a contraluz. Eh, las unidades de medida, es importante recomendar, o se ha recomendado y es recomendable implementar, escribir la palabra completa, por ejemplo, microgramos en vez de MSG o MUG, que se usa en algunos ámbitos, para evitar errores con microgramos o entre microgramos y miligramos, por ejemplo. Otra mejora que nació a raíz de la relacionamiento con los clientes o las personas que utilizan los medicamentos ha sido la impresión de la información crítica en las caras principales del producto. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente las plegadizas o las cajas en donde vienen los medicamentos tenían solo el logo en la parte superior. Y eso nos ha permitido cambiar esa versión por una que ya tiene la información completa del producto para evitar similitud también desde las plegadizas y errores de dispensación sobre todo. Básicamente esas son las estrategias. No sé si respondí tu pregunta.
Bueno, parece que sí. No tengo aquí más comentarios de Carla por ahora. No sé si tengamos alguna otra. Sí, ya Carla nos está diciendo que sí, que le contestaste, que muchas gracias. No sé si tenemos alguna última pregunta. Ya nos quedan solamente 5 minutos para terminar nuestro webinar del mes de mayo. O si no hay más preguntas, pues bueno, yo quisiera agradecerte, Santiago, por la generosidad de compartir tu conocimiento y toda la experiencia. Desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia resaltamos esos trabajos que se hacen de esta manera tan transparente, con ese enfoque específicamente hacia la seguridad de nuestros pacientes, pensando en que lo más importante es realmente evitar cualquier tipo de error que pueda afectar a nuestros pacientes. Te quiero dar las gracias por participar, pero más que todo te quiero dar las gracias por ese excelente trabajo que están desarrollando y que realmente, como les decía hace un minuto, nos genera un orgullo porque como lo vimos en Liverpool, que yo tuve la opción de estar junto a Santiago, muchas personas de muy diversos países se acercaban a conocer la experiencia y se siente un orgullo rico saber que es un talento colombiano y se están desarrollando buenas cosas que pueden ser realizadas en otros países. Entonces, creo que solamente quisiera reiterarle el agradecimiento, reiterar el orgullo y bueno, no sé, Santi, si tienes algún comentario Sí, final. sí, gracias por ese cierre tan, digamos que no nos lo merecemos tanto. Ha sido un trabajo en equipo, un trabajo de varias personas comprometidas con los pacientes. Y sí, quiero dar una observación final. Eh, yo quiero agradecer también a la doctora Rosana Ramírez, porque, por ejemplo, la estrategia de las mayúsculas y minúsculas, inicialmente había como una barrera de comunicación para poder lograr que esto se hiciera realidad, y con el apoyo del grupo de farmacovigilancia del INVIMA, de la autoridad regulatoria, eh, logramos que esto saliera adelante. Eh, y quiero enviar una cuña. En este momento tenemos la misma dificultad, por ejemplo, en Chile. Creo que en el público, las personas que nos escuchan en este momento, hay personas de varios países. No sé si de pronto Chile se encuentre. Dentro de ellos tenemos esa misma dificultad, y es un llamado a la región como tal a podernos comunicar en este sentido y a poder apoyar este tipo de iniciativas a nivel también regulatorio, porque a veces de pronto alguna normatividad, eh, algunas barreras se han encontrado, pero seguramente con trabajo colaborativo como lo hemos venido haciendo, lo vamos a poder sortear. Estas estrategias ya están implementadas en Colombia y en algunos otros países de la región, pero nos hemos encontrado sí esas dificultades que seguramente en comunicación entre todos las vamos a poder resolver. Seguramente que sí, Santi. En este momento tenemos asistentes de Perú, de Bolivia. Teníamos una persona de Chile, pero creo que ya se retiró, y una persona de Guatemala también. Entonces, sí, me parece súper clave lo que estás comentando, un llamado a que nos unamos como región y nos apoyemos para poder lograr estos objetivos. Bueno, también quisiera recordarles que vamos a continuar con nuestras actividades presenciales para las personas que están acá en Colombia y que puedan asistir, y virtuales. Vamos a estar continuando con actividades de estas tipo webinar. Tenemos nuestra actividad de junio, que será la última del semestre. Pero también estaremos haciendo cursos más largos también vía webinar. Entonces, por favor, todos los asistentes, si quieren, estén pendientes de nuestras redes sociales. Saben que allí nos comunicamos fácilmente, y también a través de nuestro correo electrónico. Una buena noticia que tenemos es que ya tenemos habilitado el pago a través de botón de PSE para hacer los pagos por vía electrónica, para que sea más fácil para todos. Así que
Los esperamos en nuestro webinar del mes de junio. Creo que no hay más preguntas, no hay ninguna otra observación. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y continuamos viéndonos en nuestras redes sociales. Y mil gracias, Santi, nuevamente por toda la explicación que nos has dado. Muchas gracias y buena noche para todos. Gracias. Buenas noches, gracias.